Hola mi gente, le tengo una nueva información del país. Petro logra su primera gran victoria legislativa del 2024. El Congreso aprueba su reforma pensional. De forma sorprendente, la Cámara de Representantes acoge el texto del proyecto que aprobó el Senado, sin debate ni modificaciones. El presidente Gustavo Petro logró su primera gran victoria legislativa del 2024. El Congreso de Colombia ha aprobado en la tarde de este viernes su reforma pensional. La mayoría de la Cámara de Representantes decidió por sorpresa acoger el texto del proyecto de la ley tal como venía del Senado. No hubo espacio para el debate ni para las modificaciones propuestas por los representantes. Esta decisión, que anula los cambios acordados en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, se logró gracias a una proposición firmada por congresistas del Pacto Histórico, el partido de gobierno y algunos aliados. Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo, celebró el presidente Petro desde Estocolmo en su cuenta de X. Es un hecho histórico y se hizo con el Congreso de la República. La posibilidad de un gran acuerdo nacional revive. Al final, la reforma que transformará de raíz el sistema de pensiones para millones de colombianos obtuvo mayoría simple, con 86 votos por el sí y 32 por el no. Además del pacto histórico, la reforma pasó con el apoyo del Partido Comunes y de congresistas de los partidos Verde, la U, Liberal y Conservador, de acuerdo con quienes firmaron la proposición. La propuesta era la única manera de que la forma no se hundiera por ese escaso tiempo que le quedaba. Muchos tenían el temor de que el presidente del Senado, Iván Name, opositor de Petro, no citara a una necesaria conciliación de los textos si eran diferentes antes del 20 de junio. El proyecto, que buscaba fortalecer el fondo público de pensiones y cambiar el sistema actual por uno de 4 pilares, entrará en vigencia en julio del 2025. En medio de aplausos y gritos de sí se pudo, la congresista Marta Alfonso del Partido Verde, gobernista y coordinadora de los ponentes del proyecto, celebró la aprobación de la reforma. También explicó los motivos que llevaron a la bancada oficialista a no debatir el texto en la Cámara. Era esto o nada, dijo Alfonso. Lo que vinimos a defender a los más vulnerables, tenemos que poner por encima los intereses de la gente. Es una reforma que el sistema pensional necesita porque está en crisis, es insostenible. Acá está ganando la gente humilde, los millones de adultos mayores que no tienen una pensión. Con la reforma, los adultos mayores sin protección van a recibir una transferencia económica no condicionada de 223.000 pesos mensuales. Así se mejoraría la cobertura en protección a la vejez, que hoy rondan el 24% de las personas en edad de jubilación, y se reducirá la pobreza extrema. La cifra de 223.000 pesos de la llamada renta solidaria es el valor de la línea de pobreza por persona en Colombia para el 2024. Se proyecta que a este pilar ingresarán desde el inicio 2.7 millones de adultos mayores. David Racero, del Pacto Histórico y presidente de la Cámara en el primer año de este Congreso, también tomó el micrófono para recordar que en el Senado el proyecto sufrió un cambio en el mayor tema de debate, el del umbral hasta el cual ahora todos los trabajadores deberán aportar a un fondo público. Eso permitió sumar apoyo de bancada independientes y sacar adelante la reforma, aunque luego lo hayan criticado. El presidente quiere celebrar un acuerdo nacional sobre la necesidad de un sistema de pilares que complementa lo público y lo privado. Muchos representantes criticaron la decisión de no debatir los artículos en la Cámara. Acaban de convertir al Congreso en una corporación unicameral, dijo Andrés Forero, del
opositor Centro Democrático. Sin asco, pupitrean un bloqueo de 95 artículos. Iremos a la Corte Constitucional ante semejante arbitrariedad. El representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal e Independiente frente al gobierno también expresó su rechazo. Hoy es uno de los días más tristes que yo haya visto en el Congreso de la República. Nunca me imaginé que el primer gobierno de izquierda pasara por encima de la democracia, del bicameralismo y de la deliberación como lo hicieron tantas veces los gobiernos de derecha. ¡Qué horror! Aprueban la reforma pensional sin ninguna discusión, pero además haciéndole favores impresentables a los fondos privados que hoy ganarán el doble que antes, todo lo contrario de lo que vendieron. Hoy en día en Colombia conviven dos regímenes para pensionarse con regla distinta. En uno se cotiza a un fondo público y el monto de la pensión es un promedio de los últimos años de aportes, lo que implica un subsidio estatal para llegar a esa cifra. En otro, la persona envía sus ahorros a un fondo privado donde tiene una cuenta individual y se pensiona a partir de todo lo que haya ahorrado. El resultado son pocas pensiones. 3 de cada 4 personas en edad de jubilarse no tienen pensión. La reforma hará que todos aporten al fondo público hasta cierto tope y a partir de allí ahorren en los fondos privados, lo que aclara el esquema y libera recursos públicos para dar auxilios a los adultos mayores sin pensión. El debate y el acuerdo se logró especialmente en dos grandes puntos. El primero fue bajar el umbral de cotización al fondo público de 4 salarios mínimos, como quería originalmente Petro, a 3 como proponía el gobierno, y finalmente a 2-3 salarios como acordaron los liberales y de la UN. Eso deja más juegos y negocios para las empresas que administran los fondos privados y reduce los subsidios públicos. El segundo fue determinar que el dinero ahorrado para las pensiones futuras no lo administrara Colpensiones, el fondo público cuya cabeza define el gobierno de turno, sino una especie de junta directiva conformada por los ministros de Hacienda y Trabajo, el director de Planeación Nacional y 4 expertos seleccionados para el Banco de la República. Gracias mi gente por escuchar esta información. Nos vemos en el próximo video. No se lo olvide suscribirse y darle un like.